Nos acompaña en esta oportunidad el señor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para hablar acerca del adelanto de las elecciones y el debate parlamentario que se va a producir en esta nueva legislatura que viene ya dentro de pocos días. Le damos los buenos días y la bienvenida al señor Lanegra. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y saludos a ustedes. No, gracias a usted por estar presente en esta entrevista. La primera pregunta que quiero plantear es: ante la crisis política, social que viene ocurriendo en nuestro país, 2023 o 2024, ¿cuál es el momento más adecuado para superar esta crisis que se nos viene encima, en el marco, por supuesto, del adelanto de las elecciones? Sí, bueno, tenemos un dilema, ¿no? Un dilema que no tiene que ver con las cuestiones técnicas de las elecciones, sino ahora más bien con un problema político, ¿no? Muy serio que vive el país. Y una situación en la cual las autoridades electas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pues tienen un problema fuerte de legitimidad, ¿no? No por su origen, porque ambos provienen de elecciones que se desarrollaron de manera correcta, sino más bien por desempeño, ¿no? Es decir, los problemas que tienen ahora con la situación de protestas que hay en el país. Entonces, ante ello, urge usar las elecciones como una manera de atender este problema de falta de legitimidad que están enfrentando las autoridades, ¿no? Entonces, ante ello, digamos, ya mirando la situación que vivimos, pareciera pues urgente hacerlo lo más pronto dentro de lo que es materialmente posible, porque hay que entender que hay una diferencia, ¿no?, entre dos dimensiones: la dimensión legal, que esa podemos cambiarla, pero también hay una dimensión material, ¿no?, que es la capacidad efectiva de poder hacer elecciones con estándares mínimos, ¿no? Y eso, claro, obliga a, por ejemplo, pensar si se hacen en este año las elecciones, tener una primera vuelta quizá en el mes de septiembre, octubre a más tardar, ¿no? Entonces, estamos, por lo tanto, ante plazos igual que no son cortos, ¿no? Tan cortos como quizá algunas personas se imaginan, pero sí más cortos de los que actualmente ha venido discutiendo el Congreso. Señor Lanegra, hay especialistas que señalan que durante el 2023 no solamente podría darse la juramentación del Congreso de la República, sino también pues la juramentación del presidente de la República, o en todo caso pues la instalación del Congreso y la juramentación del Ejecutivo. ¿Es esto posible 2023? Porque se hablaba del 2024, abril del 2024. Sí, a ver, hay dos momentos que están establecidos en la legislación, ¿no? De un lado está el momento de las elecciones y está el momento en el cual las autoridades electas asumen su responsabilidad, ¿no? Ujú. En el caso de lo primero, es una fecha más bien abierta, ¿no? Es decir, depende de la convocatoria y depende del marco legal respecto de la duración de los mandatos, ¿no? En este caso, el mandato original era de 5 años, pero como estamos viendo, va a haber un recorte de ese periodo y entonces habrá que pues hacer elecciones apenas se apruebe la reforma de la Constitución en ese punto. El segundo tema es la fecha en la cual las autoridades entran a ocupar el puesto para el cual han sido elegidos, ¿no? Y en ese punto, en el caso tanto del Congreso como de la Presidencia, la fecha establecida, digamos, inicialmente es julio del año, ¿no?, en la cual, el año más próximo en el cual se produce la elección. Entonces, por ejemplo, si las elecciones son en abril, en julio se está asumiendo la posición, ¿no?, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Eso, de hecho, está en la Constitución. Sí. Entonces, por lo tanto, si quisiéramos cambiar eso, por ejemplo, tuviéramos la elección de primera vuelta a fines de septiembre, inicio de octubre, y la segunda vuelta, digamos, fines de noviembre, Ujú. y lo que tendría que hacer también el Congreso es modificar la fecha en la cual asumen el puesto tanto el Congreso como el Ejecutivo. Y, por ejemplo, podríamos tener una situación, digamos, inusual recientemente, pero ojo que en el pasado no era que siempre los presidentes asumían el 28 de julio. Hubo Correcto. otras fechas en el pasado. Entonces, tendríamos que hacer en este caso una excepción. Y la segunda Entonces, cuestión que tendrían que decidir es el periodo por el cual son electos. Es decir, son 4 años y medio, o son 4 años, o son 5 años y medio. Es otro elemento que tendrá que definir también el Congreso. entonces, sí es posible hacer este adelanto de elecciones
entendiendo que este año podrían asumir funciones tanto el Congreso de la República como el presidente, ¿no? O la presidenta, si es que sale electa una mujer. Y mi pregunta es la siguiente: si es posible hacerlo en el 2023, asumiendo que van a entrar en funciones tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿dónde quedan las reformas? Sí, bueno, habría ya un espacio muy pequeño para las que son reformas que involucran cambio en la Constitución, porque como usted sabe, ya el tiempo para la primera legislatura para aprobar un cambio en la Constitución vence en unos días, ¿no? Y luego viene una segunda legislatura, que va a ser posiblemente en febrero, pero ya lo que no se aprobó antes de la fecha límite de la primera ya no va a poder ser aplicable a esta elección. Por lo tanto, el campo de cambios en la Constitución va a ser muy limitado, ¿no? Muy difícil además. Además, hay un tema también político, ¿no? Porque para hacer una modificación mediante ese mecanismo de 2 legislaturas consecutivas, se requieren 87 votos de 130. Es Correcto. un número muy alto, es muy difícil desde el punto de vista político también alcanzar esa cifra. Y son 12 Y lo grupos segundo, parlamentarios que hay en el Congreso. sí es, inclusive grupos que en muchos casos ni siquiera son propiamente un partido, ¿no? Sino sencillamente suma de individuos que por una cuestión, digamos, administrativa están juntos, pero no más. Y lo otro sí que sí es posible, y de hecho sería necesario, es decir, algunos cambios legales, no de la Constitución, sino cambios legales. Por ejemplo, si el plazo de elección va a ser mucho más corto, ¿no? Digamos, desde la convocatoria hasta la elección va a ser mucho más corto, hay que establecer esas precisiones legales para facilitar al jurado su trabajo. ¿Qué cosas se requerirían, por ejemplo? El tema de las primarias, ¿no? Evidentemente ya no habría tiempo para hacer primarias, entonces tendríamos que tener algún mecanismo de elección interno. Luego ya no habrá, digamos, tiempo para que se incorporen militantes que no están en los partidos, ¿no? Porque hay una antigüedad mínima que se requiere, bueno, habrá que modificar eso. La fecha de renuncia de autoridades posiblemente requiera también ser ajustada. Mm. Luego hay que facilitar al jurado todo el tema de la revisión de las hojas de vida y demás cosas que en verdad son elementos muy engorrosos que más bien complican, ¿no?, la vida de los candidatos antes que ayudar a un proceso electoral más ordenado. Y finalmente está el tema de dar todas las facilidades para que el registro de organizaciones políticas pueda atender lo más pronto todos los casos de partidos que están en proceso de inscripción. Señor Lanegra, esta simplificación de los plazos, ¿no?, en cuanto al trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, usted hablaba de las elecciones primarias incluso, ¿qué es lo que va a acarrear? ¿Qué es lo que va a traer? Porque por un lado tenemos a la población que exige el adelanto de elecciones lo antes posible, pero por el otro lado tenemos un problema realmente en términos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestra democracia? Sí, bueno, esta situación que vivimos es excepcional, pero para que logremos que se quede en esa dimensión, es decir, sea una excepción, ¿no?, dentro de nuestra historia democrática, necesitamos hacer reformas de fondo, ¿no? Digamos, en estos momentos es claro que hay una discusión y además creo yo una justificación de plantear cambios en nuestra Constitución. Podemos luego discutir, ¿no?, hasta qué punto son necesarios esos cambios y qué mecanismo se usa para hacerlo, pero no hay duda que se requieren cambios en nuestro sistema político, ¿no? Eso es clarísimo, Mm. pero por otro lado, no podemos quedarnos solamente en esos cambios formales. Digamos, nuestra experiencia, las lecciones que hemos sacado en estos años, es que las normas por sí solo no cambian la realidad, ¿no? Se requieren un esfuerzo de instituciones, de políticas públicas que apoyen esos procesos de cambio. Entonces, el desafío que va a tener el próximo gobierno, sea cual sea, y el próximo Congreso va a ser enorme, ¿no? Va a tener un trabajo tremendo en manos porque la crisis no acaba sencillamente con la elección de nuevas autoridades. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en el Congreso de la República con este debate que se va a tener acerca del adelanto de las elecciones. Le agradecemos al señor Iván Lanegra, quien es secretario general de la Asociación Civil Transparencia y quien ha prestado declaraciones para JN Noticias. Buenos días, señor Lanegra. Hasta pronto. Bien, es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucha más información.